Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial de química inorgánica, en donde veremos la formulación y nomenclatura de compuestos químicos inorgánicos, específicamente los hidróxidos y oxoácidos. Vamos a necesitar la tabla con los estados de oxidación más habituales para poder realizar la ejercitación de este tutorial. Los primeros compuestos químicos inorgánicos que vamos a ver son los hidróxidos. Anteriormente vimos los óxidos ácidos y los óxidos básicos. Los hidróxidos son compuestos ternarios, es decir, son compuestos que están formados básicamente por tres elementos: el oxígeno, el hidrógeno y un metal. El metal siempre actúa como catión, es decir, con su estado de oxidación positivo, en tanto que el oxígeno y el hidrógeno forman en conjunto un anión poliatómico de carga -1. ¿Qué significa esto? Que van a estar agrupados de esta forma. El oxígeno con el hidrógeno dentro de un paréntesis constituyen ambos un anión poliatómico de carga -1. Este anión se lo conoce con el nombre de anión hidróxido, anión oxidrilo o anión hidroxilo. En realidad el término hidroxilo se lo utiliza más en química orgánica. En química inorgánica es muy habitual llamarle oxidrilo. Vamos a ver cómo realizar la formulación de hidróxidos. Entonces, según lo que comentamos recién, vamos a realizar la formulación del hidróxido de potasio. Buscamos en nuestra tabla periódica y vemos que el potasio tiene un estado de oxidación +1. Colocamos el potasio con su estado de oxidación y el grupo oxidrilo, que siempre tendrá estado de oxidación -1. Operamos de forma similar a lo que hicimos con los óxidos. Cruzamos el estado de oxidación y lo ponemos como cantidad de átomos en el grupo oxidrilo. Cruzamos el estado de oxidación y lo ponemos como cantidad de átomos en el potasio. Esto recuerden que lo hacíamos para lograr la electroneutralidad, pues el estado de oxidación indicaba de alguna forma un enlace iónico, ¿no es cierto? Siempre se supone que los estados de oxidación constituyen enlaces iónicos, por más que sean covalentes, ¿sí? Es la capacidad que tiene un átomo de poder combinarse con otro, suponiendo que era un enlace iónico el que se establecía. En este caso, vemos que 1 por 1 positivo da 1 positivo, 1 por 1 negativo da 1 negativo, 1 negativo, 1 positivo, 0. Se cancelan y logran la electroneutralidad. Por supuesto, habíamos dicho que los subíndices 1 no se colocan, pues en la fórmula, al estar el símbolo químico, ya significa que hay un átomo de ese elemento. Por lo tanto, los eliminamos y la fórmula correspondiente al hidróxido de potasio, bien escrita, sería la que sigue y la que se muestra acá. Potasio, grupo oxidrilo. Vamos con otra. Vamos con el hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio. El calcio tiene un estado de oxidación +2. Colocamos el calcio con su estado de oxidación, el grupo oxidrilo con su estado de oxidación, y hacemos lo propio como realizamos con los óxidos. Cruzamos el estado de oxidación del calcio hacia el grupo oxidrilo, del grupo oxidrilo hacia el calcio. Recuerden no confundir que esto es estado de oxidación, por eso tiene signo más y menos. El signo más y menos significa que este puede ceder electrones y este puede tomarlo, y este número en subíndice indica la cantidad que existe de cada uno de estos elementos. Es importante destacar que este paréntesis, al estar el 2 fuera del paréntesis, se aplica propiedad distributiva, es decir, este 2 es tanto para el oxígeno como para el hidrógeno, es decir, hay dos grupos oxidrilos constituidos cada uno por un oxígeno y un hidrógeno. Pero si vamos a contar los átomos por separado, decimos 2 por 1, 2 oxígenos, 2 por 1, 2 hidrógenos. Sin embargo, recuerden que están agrupados, entonces hay dos grupos oxidrilos, ¿sí? Nuevamente, eliminamos el número 1 como subíndice para que quede la fórmula expresada de forma correcta. Vamos ahora a hacer lo propio con el hidróxido de aluminio y tenemos que el aluminio tiene un estado de oxidación de +3, lo cual lo colocamos ahí, y el grupo oxidrilo de -1. Cruzamos, igual que hacemos con los óxidos, igual que hicimos con los otros hidróxidos, y obtenemos la fórmula aluminio oxidrilo 3.
por supuesto retiramos el 1 y entonces acá ya calculo que se deben haber dado cuenta de que siempre cuando se formula un hidróxido se coloca el metal y tantos grupos oxidrilo como estado de oxidación tenga el metal. Es decir, en el potasio el estado de oxidación es 1, va a haber un oxidrilo. En el calcio el estado de oxidación es 2, va a haber 2 oxidrilos. En el aluminio va a haber 3 oxidrilos porque su estado de oxidación es 3. Y acá siempre será 1 porque el estado de oxidación del grupo oxidrilo es 1. Entonces al cruzarlo siempre será 1. Y fíjese que se cumple. 3 positivo acá, 3 grupos oxidrilo con menos 1 cada uno, 3 por 1 menos 3, más 3, 0, se cumple el principio de electroneutralidad. Bien, vamos ahora a ver cómo sería la nomenclatura tradicional de los hidróxidos, que es sumamente fácil, es similar a la que trabajamos con los óxidos. Fíjense en esto. Por ejemplo, tenemos que hacer el hidróxido de hierro. Cuando vamos a la tabla periódica vemos que el hidróxido de hierro tiene 2 estados de oxidación, más 2 y más 3. Entonces decimos, ¿cuál de los dos hidróxidos de hierro quieres hacer? Recordamos que había un listado que yo le pasé con, en la nomenclatura tradicional, algunos elementos químicos utilizan su nombre en latín. En el caso del hierro es ferrum. Y cuando tenían 2 estados de oxidación utilizábamos los sufijos ico y oso. Volviendo a recordar eso que trabajamos en los óxidos, podemos decir que estamos en condiciones de hacer el hidróxido ferroso, oso, menor estado de oxidación, o sea, con estado de oxidación más 2, lo colocamos, hacemos el cruce y finalmente obtenemos la fórmula, ¿sí? Fíjense que acá ya no coloco más el 1 y lo borro porque ya se supone que el 1 no se coloca y les dije que los hidróxidos se forman directamente colocando el metal y tantos grupos oxidrilo como valencia, perdón, el estado de oxidación tenga el metal. Vamos con el otro estado de oxidación, ico, que sería el correspondiente a más 3, coloco hierro más 3, cruzo y obtengo el hidróxido férrico. Creo que es bastante sencillo, los hidróxidos son muy fáciles de formular y muy fáciles de nombrar si he trabajado con anterioridad los óxidos. Vamos ahora a otra de las familias que son los oxoácidos. El nombre correcto para pronunciar es oxoácidos. Lo van a encontrar a veces como oxácidos, oxiácidos, pero lo correcto sería decir oxoácidos o ácidos oxigenados. Los oxoácidos son compuestos ternarios igual que lo son los hidróxidos. Es decir, están formados por 3 elementos. Oxígeno e hidrógeno, pero un no metal. En lugar de metal, un no metal. Así como los óxidos, ácidos, no confundir con oxoácidos. Los óxidos, ácidos, estaban formados por no metales y los óxidos básicos estaban formados por metales. Los hidróxidos tienen oxígeno e hidrógeno más un metal y los oxoácidos tienen oxígeno, hidrógeno y un no metal. El no metal siempre actúa con su estado de oxidación positivo, al igual que en los hidróxidos lo hace el metal. En tanto que el oxígeno y el hidrógeno no forman grupo oxidrilo. Se colocan separados en la fórmula. Entonces rápidamente ustedes pueden identificar cuándo tienen un hidróxido o un oxoácido, porque ambos van a tener oxígeno e hidrógeno. Pero en uno va a estar formando un grupo oxidrilo y en el oxoácido no va a estar formando grupo oxidrilo. Aparte de la diferencia que uno tendrá un metal y el otro el no metal. Es importante saber que en los oxoácidos el hidrógeno siempre va a actuar con un estado de oxidación más 1. Y el oxígeno, como siempre, actuará con el estado de oxidación menos 2. Teniendo en cuenta esas consideraciones, vamos a proceder a la formulación de oxoácidos, que es levemente distinta a lo que venimos trabajando hasta ahora, pero no tiene mayor complicaciones. Veamos lo siguiente. Suponemos que tenemos un no metal, el cloro, el cual tiene 4 estados de oxidación. 1, 3, 5, 7. Habíamos visto, cuando hicimos los óxidos, que a la menor valencia le poníamos un prefijo y un sufijo, es decir, hipo-oso, hipocloroso. A la que sigue le poníamos el sufijo oso, cloroso,
clórico perclórico, ¿sí? Vamos a hacer el ácido clórico, es decir, que vamos a utilizar el estado de oxidación 5. Colocamos el hidrógeno, colocamos el oxígeno, separados, no forman grupos oxidrilos. El hidrógeno con estado de oxidación más 1, siempre en los oxoácidos, y el oxígeno con estado de oxidación menos 2, siempre en los oxoácidos. Colocamos al centro el cloro con su estado de oxidación 5 porque dijimos que vamos a hacer el ácido clórico. Acá lo que haremos, el procedimiento es el siguiente. Vamos a sumar los dos estados de oxidación independientemente de su signo más o menos. O sea, vamos a tomar, diríamos en matemática, el valor absoluto. No es tal porque no sé, el signo más y menos indica en realidad que ceden y toman, pero vamos a tomar el número únicamente. Vamos a olvidarnos un momento de la carga. Entonces decimos 5 más 1, 6. Ese resultado lo vamos a dividir por la carga del oxígeno. 6 dividido 2, 3. Ese número se colocará como subíndice indicando la cantidad de átomos de oxígeno que tenemos que tener. Esto es un procedimiento mecánico, pero cumple con el requisito de satisfacer la electroneutralidad de toda la molécula. Veamos. 3 por 2, 6 negativo. 5 y 1, 6 positivo. 6 negativo, 6 positivo, 0. La molécula cumple su condición de electroneutralidad. Entonces, es mecánico. Veamos con otro ejemplo, para ver que nos acostumbremos. Volvemos con el mismo cloro, pero esta vez vamos a hacer el ácido perclórico. Tenemos el prefijo per, el sufijo ico, por lo tanto estamos hablando del estado de oxidación más 7. Colocamos el hidrógeno con estado de oxidación más 1, el oxígeno con estado de oxidación menos 2, colocamos el cloro con estado de oxidación 7. Y decimos, sumamos ambos estados de oxidación. 1 más 7, 8. Lo dividimos por el estado de oxidación del oxígeno. 8 dividido 2, 4. Ese es el número que corresponde a la cantidad de átomos de oxígeno que tenemos que colocar. 4 por 2, 8 negativo, 7 y 1, 8 positivo, cumple la electroneutralidad. Hay algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta cuando el no metal tiene un estado de oxidación par. Fíjense lo que quiero decir con esto. Supongamos el azufre. El azufre tiene 3 estados de oxidación. Más 2, más 4, más 6. Suponiendo que queremos hacer la fórmula correspondiente al ácido sulfuroso, utilizamos, como la terminación es oso, el estado de oxidación más 4. Colocamos el hidrógeno, colocamos el oxígeno y el azufre con estado de oxidación más 4. Fíjense lo que pasa. 4 más 1, 5. 5 dividido 2, 2,5. Entonces no podemos colocar 2,5 átomos como cantidad de átomos que tiene la molécula de ácido sulfuroso, porque tienen que ser cantidades discretas, números enteros. Estamos hablando de cantidad de átomos, de partículas. Entonces, acá se presenta un inconveniente cuando siempre que tengan un estado de oxidación positivo, porque al sumarle 1 siempre va a dar un número impar y la división por 2 de un número impar va a dar una fracción. ¿Cómo se soluciona esto? Muy sencillo. Coloco el hidrógeno, coloco el oxígeno, coloco el azufre con estado de oxidación más 2 y voy a colocar 2 átomos de hidrógeno. Entonces, al colocar 2 átomos de hidrógeno, ya el estado de oxidación que tengo acá va a ser, el estado de oxidación va a ser siempre más 1, pero al tener 2 átomos voy a tener más 2 como cargas totales, ¿sí? ¿Se entiende? El estado de oxidación del hidrógeno es más 1, pero al tener 2 hidrógenos voy a tener como carga total más 2. Entonces digo, más 2 lo sumo a más 4 y obtengo 6. 6 lo divido en 2 y obtengo 3. Y 3 es la cantidad que debo colocar como número
de cantidad de átomos de oxígeno. Veamos si cumple la electroneutralidad de la molécula. 3 por 2, 6 negativos. Tendríamos que tener 6 positivos. 4 positivos tenemos. Tenemos 1 positivo, pero hay 2 hidrógenos con 1 positivo. O sea que tenemos 6 positivos, 6 negativos, 0. Veamos un ejemplo más. Utilicemos ahora el ejemplo del ácido sulfúrico. ICO, mayor estado de oxidación 6. Acuérdense que empezamos con hipooso, oso, ICO. ¿Sí? Vamos con el hidrógeno, vamos con el oxígeno, vamos con el azufre, con estado de oxidación 6, y vemos que nos va a dar un número impar. 6 más 1, 7. Por lo tanto, colocamos 2 hidrógenos. Entonces ahora, en lugar de tener una sola carga positiva, vamos a tener 2. Y decimos 2 más 6, 8. 8 dividido 2, 4. 4 es la cantidad de oxígeno que debo colocar para lograr la electroneutralidad. Veamos. 4 por 2, 8 negativos. 6 más 2 positivo, porque tenemos 2 hidrógenos con carga más 1, son 8 positivos y el total sería 0. Eso es todo lo correspondiente a la formulación y nomenclatura tradicional de hidróxidos y oxoácidos. Les dejo algunos ejercicios para que hagan. Posteriormente vamos a hacer una ejercitación bastante profunda en lo que corresponde a óxidos ácidos, óxidos básicos, que son compuestos binarios formados por 2 elementos, hidróxidos y oxoácidos, que son compuestos ternarios formados por 3 elementos, y cuando logren identificar y trabajar con ambos compuestos de forma prácticamente mecánica, van a desarrollar esa habilidad, esa destreza, les va a permitir que trabajemos con ecuaciones químicas para explicar algunas reacciones que son un poco más complejas de explicar una vez que ustedes puedan ya formular libremente y muy rápidamente, ¿no? Es como aprender las primeras letras en química esto. Así nos entendemos cuando hablamos en química en el mismo vocabulario. Cuando yo diga el nombre de un compuesto, ustedes saben hacer la fórmula, o cuando dé la fórmula, ustedes saben hacer el compuesto. Espero que haya sido este tutorial de utilidad. Les recomiendo que, tienen la posibilidad de volverlo para atrás varias veces para ver, y si tienen alguna duda, por supuesto, comuníquense personalmente mediante la plataforma. Buen fin de semana y nos estamos viendo pronto.